Bueno, listo, sí. Bueno, gente, recién les decía a los que ya estaban, y bueno, a los que no estaban les cuento más o menos cuál es mi idea. No es hablar específicamente de ninguna técnica en especial, más allá de que quiera hacer alguna pregunta, si se la puedo responder, encantado, y por ahí lo vamos a ver. Pero sí lo que me interesa es por ahí transmitir, digamos, el concepto de lo que es pescar con ninfa. Y esto es todo lo que voy a hablar desde mi experiencia personal. O sea, yo pesco hace varios años y la mayor parte de mi vida me la pasé pescando de una sola manera, y realmente mis resultados eran unos, y bueno, y empecé a abrirme a todas estas formas de pescar nueva, y realmente encontré, digamos, como un empezar de nuevo en la pesca. ¿Y qué es pescar con ninfa? Básicamente pescar con ninfa es tratar de utilizar todo lo que es la fauna bentatónica o todos los insectos que habitan por debajo del agua en nuestras estrategias de pesca. Porque bueno, es sabido, las truchas en su mayoría, la mayoría de las veces, porcentajes más, porcentajes menos, porque algunos te hablan de 80%, otros de 90%, no me importa, pero digamos, el porcentaje de las veces que comen algún tipo de ninfa es muy grande. Entonces, suelen ser técnicas, digamos, como muy efectivas a la hora de pescar. Pero más allá de eso, porque ese sería el resultado, vos decís, bueno, sos un buen pescador con lo que sea, pero con ninfa también, tu resultado es que vas a sacar mucho pescado. Pero más allá de sacar mucho de pescado, a mí lo que me voló la cabeza, e insisto, esto es netamente personal, es como el hecho de pescar con ninfa me empezó a mostrar otra forma de ir al río a pescar. Esto quiere decir la forma en que yo me conecto en el medio o en el lugar en el que estoy pescando. Cómo empiezo a mirar el río, cómo empiezo a mirar el ambiente, cómo empiezo a tomar conciencia de muchísimos indicadores que antes realmente los pasaba completamente por alto. Insisto, cada vez que yo tengo más atención en cualquiera de estas cosas, todo eso se redunda en cantidad de truchas. Eso es así directamente proporcional, y eso también me ha tocado vivirlo y lo vivo porque yo estoy transitando este camino. No hace mucho que empecé con todo esto, pero la verdad que me apasiona o sea, me dediqué muchísimo. De hecho, hace años que no paro de experimentar con técnicas de pesca con ninfa. Entonces es una experiencia personal, porque yo les puedo hablar de lugares que pesqué durante muchísimos años de otras formas, y empecé a incursionar en distintas técnicas de pesca con ninfa, y simplemente lo que veía es que, o yo decía, o me plantaron más pescado en este lugar que el que antes, o yo estoy haciendo otras cosas que generan más efectividad. Y es básicamente eso. O sea, empezás a pescar de una manera muchísimo más efectiva, insisto, porque los pescados de promedio en un 80% de las veces comen por debajo del agua, o sea, en la columna de agua, no arriba, y comen ninfas. Entonces, lo que me pareció alucinante es eso, es empezar a ver la pesca y el lugar en donde pesco de otra manera, mucho más conectado con el ambiente y generando, digamos, un nivel de sensibilidad mayor, porque obviamente hay mucho podemos saber la teoría de tal o cual técnica de pesca con ninfa, pero va a estar en nuestra sensibilidad para hacer una lectura de agua y del lugar y del momento en el que estoy aplicando esa técnica, que obviamente va a hacer que esa técnica tenga un resultado mayor o menor. Por ejemplo, si yo, no sé, mes de finales de mayo, se me ocurrió ir a pescar una mañana muy temprano con una helada, y me pongo a pescar extremadamente liviano, o sea, con pocos pesos y demás,
posiblemente esté errando en entender que por ahí la trucha está muy pegada al fondo. Entonces, quizá no tenga tantas buenas respuestas. Por eso digo, o sea, además de entender o sea, la mecánica de tal o cual técnica, después estará la sensibilidad de cada pescador de interpretar de mejor manera el lugar que está pescando, en el momento que lo está pescando, para determinar qué es lo que están haciendo las truchas. En definitiva, uno cuando empieza a meterse en este mundo de las ninfas, las truchas básicamente está el comportamiento de las truchas, en muchísimos casos está íntegramente relacionado al comportamiento de las ninfas. Entonces, el hecho de tener una buena lectura de qué es lo que pasa con esas ninfas en ese determinado lugar, me va a llevar a entender o por lo menos a tener una idea, de hacerme una idea, después podés estar equivocado o no y tendré que corregir algún aspecto seguramente de mi estrategia, pero bueno, son indicadores que me van diciendo dónde y cómo pueden estar haciendo, o sea, dónde y cómo pueden estar las truchas y qué pueden estar haciendo. Eh, Insisto, cosa que pescando de otra manera, por ejemplo, cuando yo pescaba con streamer, cuando ya estás pescando a 30 metros de distancia y nada, es otro aspecto, es otra cosa. Yo aclaro que no, yo pesco con streamer también, ¿eh? Y quiero que no soy un detractor de la pesca con streamer. Pero bueno, esto me pareció como, el tema de pescar con ninfa me pareció como muy abarcativo de todo, insisto, del ambiente, de entender cuál es la vida abajo del río, por qué un pez, no sé, opta por un determinado canal de alimentación y no por otro. Por eso digo que a mí en lo personal, el meterme en la pesca con ninfa me hizo realmente crecer como pescador. Sin lugar a dudas, me hizo crecer como pescador. O sea, entiendo y trato de entender un montón de cuestiones que van mucho más allá de sacar un pescado. Que insisto, que al final el resultado es que yo el pescado lo saque. Otra cosa que me llevó a hacer la pesca con ninfa es a recorrer ambientes que en mi vida, de otra manera, hubiese recorrido. Por ejemplo, no sé, pescar un arroyo como el Hualcupén, por ejemplo. Antiguamente yo veía un curso de agua como ese y yo decía, y no, yo acá no puedo tirar el shooting, por ejemplo. Y la verdad es que sin un shooting, con una línea de flote o con un hilito, no sé, con la técnica que ustedes quieran, también pescando con mosca seca, es algo, o sea, podría ser lo mismo, podés disfrutar de pescar ese tipo de ambientes y podés tener, digamos, una jornada de pesca alucinante. O, por ejemplo, no sé, el laboratorio que yo tengo acá, yo le llamo laboratorio porque es donde voy a hacer prácticas yo de técnicas de pesca y demás, que es un balneario de acá de la ciudad que se llama Gatica, que es un brazo del río Limay. Yo hace muchos años que pesco ese lugar y voy y pruebo cosas. Y bueno, y yo a medida que fui pescando con ninfa y con distintas técnicas de ninfa voy a probar distintas formas de derivar una ninfa, pruebo pesos, pruebo, bueno, montones de cuestiones y veo cómo mi resultado de pesca al final cambia para más, siempre para más. Es impresionante, o sea, antiguamente era un lugar que ni siquiera lo pescaba. Después tímidamente lo empecé a pescar de algunas maneras y mis resultados eran magros y pobres. Y cada vez voy probando más cosas de pesca con ninfa y son estructuras que las recontra reconozco porque hace años que las pesco y las tengo recontra pescadas. Te estoy hablando de 200, 300 metros de río que son los que pesco, donde hay un par de estructuras que las puedo contar con los dedos de una mano, y voy y pruebo distintas cosas ahí todo el tiempo y veo cómo cambian los resultados. Entonces, de la efectividad de la pesca con ninfa, yo creo que nadie podría dudar. Después de lo que podemos hablar es de alguna técnica en especial o de que obviamente hay montones de formas de pescar desde estas técnicas nuevas que han hecho muchísimo ruido por la altísima, digamos, efectividad que tienen. Después les voy a explicar rápidamente por qué considero que son
mucho más efectivas que cualquier técnica que yo pueda aplicar con una línea de pesca o con un indicador de pique, pero también hay técnicas alucinantes. Yo miro mucho a Oliver Edward, miro a Joe Humphrey, a George Harvey, o sea, son todos tipos que vienen pescando con ninfas y con líneas de flote. O sea, Joe Humphrey hace muchísimos años, el tipo sabía que para pescar, no sé, el cuello de una corredera o aguas casi blancas, tenía que cambiar su línea double taper por una level de 0.22. Y el tipo ya entendía a la perfección el tema del drag y cómo anclar una ninfa en la columna de agua. Que yo pienso, ya metiéndonos un poco más en lo que es la pesca en sí con ninfa, ya les hablé un poco de por qué yo me encanté y me enamoré tanto de toda esta forma de pescar, porque es una forma de pescar. Básicamente por esto, me ha llevado a lugares que en mi vida pensaba pescar, les puedo nombrar montones de, no sé, Arroyo Quilca, ni hablar el río Pulmarí, el río Litrán, bueno, cualquier de esos tipos de ambientes que yo antiguamente no los hubiese pescado y los pesco, y además, ya les digo, cómo yo me tengo que conectar o cómo voy mentalizado para conectarme de una forma muy estrecha con el ambiente para tratar, obviamente, de ser efectivo. Yo cuando voy a pescar, yo busco efectividad, yo en lo personal. Yo a mí de eso de que está malísimo convertirse en un sacador de trucha, para mí está buenísimo. Yo es lo que yo busco. Antes buscaba tamaño, y ahora busco sacar pescado todo el día. Es en la faceta que estoy. Por ahí el día de mañana me ponga más viejo y solo quiero pescar con mosca seca 3 truchas por día, no lo sé. Pero bueno, hoy estoy en esa faceta. Y esta forma de ver la pesca, o sea, pescar con ninfa, calza a la perfección, porque, insisto, creo que no hay técnicas más efectivas para pescar que pescar con ninfa. ¿Y de qué estamos hablando cuando pescamos con ninfa? O para mí, ¿cuáles son las cuestiones a tener en cuenta? Básicamente tener una lectura lo más certera posible, insisto, de acuerdo al lugar que estoy pescando, en el momento en el que estoy pescando, porque bueno, el río, gracias a Dios, son, digamos, ambientes extremadamente dinámicos, cambian día a día. eh, Porque cambian los caudales, porque, bueno, hay variación de temperatura, en fin, hay un montón de cuestiones que hace que las truchas se muevan de forma dinámica. Entonces tenemos que tener una lectura lo mejor posible de ese lugar en ese determinado momento. Y después, al pescar con ninfa, estamos hablando siempre que pescamos de la película de agua o de la superficie del agua hacia abajo, dentro de la columna de agua. La columna de agua, esto también me lo enseñó la pesca con ninfa, es un mundo realmente. O sea, hay cuestiones de rozamiento, hidráulica. Eso hace que, digamos, el río se descomponga en montones de lo que llaman capas laminares. El tema es cómo nosotros terminamos anclando nuestra ninfa o nuestras ninfas en la capa laminar que queremos pescar, que previamente habremos hecho un análisis previo y decidimos pescar tal o cual altura dentro de la columna de agua porque intuimos que el pescado se encuentra en ese lugar. Insisto, como todo, podemos fallar y eso nos lo va a dar, digamos, la respuesta en si tenemos o no tenemos pique. Bueno, si estamos 2 horas pescando un lugar a la misma altura, o sea, con un mismo peso y derivando más o menos en el mismo lugar y no tenemos respuesta, rápidamente tendremos que darnos cuenta que algo vamos a tener que cambiar. O sea, bueno, entonces básicamente pescar con ninfa se trata de eso, de cómo llegamos con nuestras moscas a tal profundidad y a tal velocidad. Para mí es un aspecto muy importante también la velocidad a la que nuestras ninfas derivan, digamos, porque en eso está relacionado lo que se llama el comportamiento. Cuando hablamos de la teoría del tamaño, la forma, el color y el comportamiento, que el comportamiento para la gente que pesca con ninfa es muy importante, el comportamiento incluye dos variables muy importantes, que es la natación de la mosca y la velocidad de la mosca. Bueno, todo eso
lo tenemos que ir evaluando y tenemos que ir probando y en algún momento se la vamos a poner. Eso es un poco la idea de qué sería pescar con ninfa. En definitiva, es eso, resumiéndolo, es poner las moscas por debajo de la superficie a una determinada altura, a la que nosotros consideramos, y hacer una deriva lo más natural posible. Un aspecto importantísimo en la pesca con ninfa. Cuando hablamos de naturalidad, hablamos de no drag, o sea, tenemos que evitar siempre que podamos el drag, ¿sí? Encima se habla de un drag tridimensional porque estamos trabajando justamente en la columna de agua, no es un drag bidimensional como puede ser en la pesca con mosca seca, ¿sí? Que la mosca la estamos viendo, con correcciones aéreas podemos generar un buen comportamiento de esa mosca seca. Cuando pescamos con ninfa, estamos por debajo de la columna de agua, tenemos que ver de qué forma salvar ese diferencial que tenemos de las capas superiores más rápidas a las capas inferiores más lentas, porque en definitiva de esa manera se comporta el río a nivel hidráulico, o sea, arriba tenemos mayor velocidad, abajo menos. También es muy importante, y a mí también me lo dio el hecho de caminar distintos ríos y ver distintos ríos. Por ejemplo, en ese tema de la hidráulica no es lo mismo pescar un río con un fondo como puede ser el Limay Medio, que es de canto rodado, que pescar un río, por ejemplo, como el Pulmarí, donde tengo piedrones enormes metidos en todo el río. Eso a mí me genera mayor cantidad de capas laminares, porque tengo piedras que me generan en el medio un mayor rozamiento y tengo diferencia de velocidad de agua por todos lados. Entonces, la idea es esa, anclar mis moscas en la columna de agua con el menor drag posible. Tengo que tratar de evitar el drag, porque el drag, como todos sabemos, es la tensión que genera el agua sobre cualquier elemento de mi sistema. En realidad, cuando me refiero a cualquier elemento de mi sistema, es la línea apoyada en el agua me genera drag, si estoy usando una bollita, la bollita me genera drag, bueno, en fin, cualquier cosa que yo tenga entre la punta de la caña y mi mosca me puede generar drag. Yo tengo que tratar de minimizarlo, ese drag. Porque ese drag lo que me hace básicamente es no dejar que mis moscas deriven por donde yo quiero que deriven, ¿sí? Me genera una presión sobre el sistema que hace que normalmente mi mosca se vaya para arriba y está saliendo de la zona de la que yo creo que estoy pescando. De ahí, aprovecho a decirles, creo que ese es el tremendo sistema o el tremendo éxito de todas estas técnicas nuevas, eh, que son técnicas de tensión o de contacto, como le llaman también, que puede ser el líder francés o puede ser el hilo español. Yo entre todas esas técnicas, en lo personal, yo siempre me quedo con el hilo español, me parece algo increíble. ¿Qué es lo que lograron estos tipos? Creo que ya no quedan discusiones de que el que lo inventó, digamos, es Pablo Castropino. Bueno, el tipo dijo, invirtamos el sentido de la carga, le vamos a dar la carga a las moscas, o sea, por eso los perdigones, elimino la línea y proyecto los perdigones, o sea, con los perdigones proyecto el hilo. Listo, el tipo veía que, o el que lo pensó, veía que la línea le generaba drag, algún tipo de indicador le generaba drag, y se sacó todo eso, chau, listo. Entonces vos tenés hoy por hoy estas formas nuevas de pescar, que lo único que entra al agua, cortando el agua, es un hilo madre que puede ir del 0,20 al, no sé, a lo que cada uno le guste. Yo uso un 0,16. Pero bueno, eso también me llevó la pesca con ninfa, a hacer ese tipo de cálculos y a ponerte fino en esa sintonía. O sea, realmente nunca me había puesto a pensar la diferencia que podía haber entre una tanza de tal medida con respecto a otra tanza de menor medida. Y realmente es abismal. Perdón, Tiki, Sí, pero cuando me armaste vos el sistema este, que es la primera contacto que tuve yo con esta manera de pescar, pescamos con una línea de flote común,
de una caña de 5 con una línea y la arrojábamos hacia arriba a 45 grados y la dejábamos derivar hacia abajo y en la mitad aproximadamente, ¡pumba!, enganchaba un bicho. ¿Viste? Es decir, me da la impresión de que no hace falta ir a cosas más sofisticadas para poner en marcha este procedimiento. No sé si te parece, es decir, es lo que vi que me enseñaste, digamos, ¿no? En ese momento. Está buenísima tu observación. El tema así, lo que armamos en ese momento con vos, Juanca, es básicamente un sistema de pesca, lo que llaman tensión. Hay dos grandes mundos hoy por hoy en la pesca con ninfa. Tenemos técnicas de suspensión, que son donde, o sea, quiere decir que el sistema o las ninfas están suspendidas de algo. Puede ser una boya, puede ser un pomponcito de lana, el famoso neozelandés, no sé, hay montones de indicadores de pique. Pero siempre que mi sistema de ninfa sea una, dos, tres, no sé, las que decida usar, estén colgando de ese indicador. O sea, yo tengo contacto hasta el indicador. Del indicador para abajo no tengo contacto. Es un sistema y es reválido, y vos lo viste, Juanca, es re efectivo. Yo les voy a decir cuál es mi visión de todos esos sistemas aplicados digamos, en Patagonia Norte, donde estamos nosotros, en la zona de Junín y San Martín. Realmente, la mayoría de los cauces de agua que tenemos, sea el Caleufu, sea el Chimehuín, ni hablar del Coyuncura y el Aluminé, son aguas lentas, ¿sí? O medias lentas, no son aguas rápidas. En este tipo de aguas, el hecho de usar un indicador de pique no está mal y es efectivo. Cada sistema, digamos, tiene sus pros y sus contras, o sea, tanto el sistema de suspensión o el sistema de tensión o de contacto tiene sus pros y sus contras. Básicamente se dice que los sistemas de tensión funcionan bien en aguas lentas a medias rápidas o medias lentas, no sé, ese medio es bastante, véanlo como quieran, pero lo cierto es que por una cuestión de drag, cuando yo quiero usar un sistema de suspensión en un agua muy rápida, imagínense, no sé, algún arroyo de montaña donde yo tengo un gradiente de esa montaña muy importante, entonces el agua baja muy rápido, estamos hablando de aguas blancas. Las chances disminuyen muchísimo por el tema del drag. Ustedes imagínense que si yo pongo una boya, la trucha en ese tipo de agua está extremadamente en las capas inferiores del lecho de ese arroyo o de ese río por un tema de ahorro de energía. Es en el único lugar donde encuentra, digamos, aguas más o menos tranquilas, donde tiene un desgaste de energía razonable, por decirlo así. Entonces yo tengo que poner mis ninfas en las capas más inferiores. Ahora imagínense, si yo tengo un diferencial, no sé, de 3 a 1 o de 4 a 1, o sea, arriba es 4 veces más rápido que abajo, y yo pongo una boya es como la vela de un barco, si se quiere, ¿se entiende? Entonces Claro. no me va a funcionar. Yo ahí tendría que pasar, o sea, no me va a funcionar tan bien. Eso quiere decir que en ese tipo de aguas rápidas, vos ve a una persona pescando con algún sistema de suspensión y al lado viene un tipo y se te pone a pescar con un hilito o con un líder francés que tiene muchísimo menos rozamiento o elementos distorsivos en el sistema que le generen drag, y nos va a pintar la cara. O sea, por cada trucha que saquemos nosotros con la bollita, el tipo habrá sacado 5 o 6 pescados. Esa es la gran diferencia. Lo cierto es que acá en Patagonia Norte, quien quiera usar, digamos, un sistema de contacto o de tensión, yo creo en lo personal, porque además lo he experimentado, porque he pescado de las dos formas, con bollita y sin bollita, también hace la diferencia, también hace la diferencia. Hay que aprender a manejarlo y demás, pero creo que tiene muchísimas ventajas, es muchísimo superador el sistema. Es tan superador, a ver, vamos a dejar, está prohibido en los campeonatos del mundo. Por algo lo prohibieron, porque realmente es un choreo. Si se quiere, es un choreo pescar, o sea, con un hilo. Yo entiendo que es así. Lleva su tiempo, digamos, agarrarle la mano, porque no es fácil. Yo
muchas veces, cuando necesito, digamos, acompañar a alguno de ustedes, a algún cliente, o estoy dando empezás con una bollita o con algún elemento visual que haga de indicador de pique, porque además te sirve cuando querés transferir información y le querés enseñar y explicar a la persona el indicador de pique, te enseña a hacer una buena lectura del agua, de cómo corren las corrientes y por dónde puede llegar a derivar, y ves de forma muy clara, porque el indicador te lo marca, las líneas de alimentación. Ahora, cuando uno eso ya más o menos lo tiene incorporado y se pone a jugar con un hilito, lo único que mete en el agua, un hilito, insisto, 0,16, donde no tengo ningún tipo de, o sea, minimizo el drag a la mínima expresión, y bueno, los resultados son tremendos. Los resultados son tremendos, pero insisto, el elemento el principal para que eso sea, que se convierta en un método extractivista, si se quiere, es esto: no tenemos drag, muchachos. Y Juanca, volviendo a tu consulta, en este tipo de ríos, con la bollita lo podemos hacer perfectamente, teniendo en cuenta las correcciones que tenemos que hacer de ese indicador de pique, ¿sí? Vamos haciendo las correcciones necesarias y retrasando la velocidad del indicador de pique para que nuestras ninfas puedan bajar en la columna de agua, y claramente, por cómo son este tipo de ríos, vamos a poder poner las moscas o las ninfas en la capa laminar que nosotros consideramos. Es muy importante tener en cuenta el tema de los pesos. O sea, hay que, cuanto más fino te vas poniendo y más vas practicando y más vas viendo cómo se comporta esto de las ninfas, se dice que existe lo que es la búsqueda del peso ideal. Bueno, la búsqueda del peso ideal es eso, es un peso que me permita, digamos, que mi ninfa baje al lugar donde yo quiero pescar, pero que le reste la menor cantidad de natabilidad, o sea, de natación a mi mosca. A ver, cuanto más pesado me pongo yo, menos natación o menos naturalidad le estoy dando a mis moscas. Yo tengo que tratar de buscar un equilibrio entre ese peso y el comportamiento o la forma natural en la que se comporta mi mosca. Pero bueno, eso también es cuestión de ir probando y de ir viendo, y también de adquirir experiencia. Insisto, uno siempre trata de empezar a pescar lo más liviano que se pueda. ¿Por qué lo más liviano que se pueda? Salvo que uno esté pescando de movida, no sé, una corredera donde sabe que el pescado está fondeado, y bueno, mandale peso y anda para abajo. Pero a ver, si yo estoy pescando un flat o estoy pescando un run de una velocidad y una profundidad media, y yo estoy en un día de, no sé, finales de diciembre, principio de enero, al mediodía, que yo intuyo que las ninfas empiezan a moverse, por ende las truchas empiezan a despegarse del fondo, lo más probable es que trate de empezar a pescar lo más liviano que sea, que yo esté en condiciones de pescar, o sea, con los pesos mínimos que me permita mi destreza, que me permita mi equipo. A medida que yo veo que no tengo respuesta, una forma de modificar mi estrategia sin duda es ir agregando un poquito de peso. Poco a poco voy agregando peso y sigo además, digamos, prospectando el río de capa en capa. Entonces empiezo arriba y empiezo a bajar con mis pesos a medida que veo que no tengo respuesta de pique. Obviamente, si empecé liviano y tengo respuesta de pique, te tenés que felicitar a vos mismo porque habrás hecho una buena lectura de río y de situación. Cuando hablo de situación, no sé, a mí el tema de la pesca con ninfa, insisto, en lo amplio que es, te lleva a ser consciente de la temperatura del agua que estás pescando, que está relacionada con la temperatura ambiente. Te lleva a tener una idea de qué pH lleva ese río, porque a medida que el pH es mayor, seguramente ese río tendrá mayor cantidad de vida abajo del agua, entonces será un río muy ninfero. No sé, por ejemplo,
conozco un arroyo acá en la provincia de Neuquén, que es el Cochico Grande, que es un arroyo que si ustedes lo ven a nivel estructura es de muerte, alucinante. Vos decís, esto tiene que estar lleno de trucha. Y, por ejemplo, no encontrás ninfas ni de mayfly, ni de tricóptero, ni de stonefly, no hay nada. A una determinada altura le cae un arroyito que ni conozco el nombre, que evidentemente ese arroyito tiene un pH mayor, porque yo he dado vueltas piedra en ese arroyito y en la unión de ese arroyito con este arroyo un poco más grande, y por ejemplo hay una buena concentración de mayfly. Bueno, todas esas cosas las empezaba a descubrir cuando empezaba a pescar con ninfa, en definitiva, porque es lo que yo les decía al principio, te lleva a una conexión con el ambiente y con el todo mucho más profunda que cualquier otra pesca. Para mí es importante por ahí cuando estoy en un río y arranqué a la mañana y la mañana está fría y la pesca está dura, yo me pongo contento, por ejemplo, ver volar golondrinas. Y bueno, yo si veo volar golondrinas, hoy por hoy para mí es una alarma en mi cerebro que me dice estamos en la puerta o estamos en el medio de una eclosión. Porque las golondrinas comen básicamente insectos, o sea, mayflies o cadis o cualquier insecto que ande dando vuelta. Entonces, cuando vos ves el vuelo rasante de una golondrina apoyando el pico sobre el río, bueno, decís, vamos, acá arrancamos, arranca la pesca. Todas esas cosas, toda esa conexión con el medio y con el ambiente, a mí en lo personal me lo dio el hecho de ponerme a pescar de esta manera. Insisto, yo años me pasé yendo al Lima y medio a revolear un shooting con un streamer. Y les cuento otra cosa, también anecdótica, agarrábamos trucha que ponele que estaban en el kilo o por debajo del kilo, y tu compañero de pesca te decía, ¿sacaste algo? Sí, una molestia, o sea, como que me molestaba sacar esa trucha. Claro, no tenía un equipo, digamos, acorde, ¿no? Esa es otra cosa también que empecé a modificar a raíz de meterme en todo este mundo. Es bajar en los equipos, muchachos. No hay problema. O sea, nos ponemos a pescar con equipos 2, 3, 4 y la vamos a pasar genial. Y por suerte está cambiando eso. Acá en Neuquén, antiguamente, cuando yo arranqué a pescar hace varios años atrás, olvídate, voy a una casa de pesca y el equipo era un 8. Vos decías, y vos sos de Neuquén, vas a pescar acá, listo, un equipo 8. Ahí lo veo a Mati, que tiene un fly shop. El otro día hablábamos cómo él empezó a ver cómo modificaba su cañero. Claro, ahora empiezan a ver cañas 3, 4, distintos largos. Bueno, todo eso está buenísimo, porque la realidad es que hoy por hoy, yendo a cualquier río de la cordillera, con un equipito 3, con un equipito 4, a pescar con estas mosquitas y a sacar truchas de 1 kilo, de casi 1 kilo, o de más de 1 kilo, la pasabas bárbaro, la pasás bárbaro. Obviamente, si sacás esa misma trucha como yo las pescaba antes, con una caña 8, con un tippet del 0.30, y bueno, sí, realmente era una molestia. Claro, pero el tema era que yo estaba esperando la trucha de 8 kilos que no llegaba nunca. Claro, pero bueno, eso es un poco, digamos, la pesca con ninfa. Realmente, insisto, desde lo personal puedo decir que es apasionante. Te lleva insisto, a explorar montones de aspectos que de otra manera no los tendríamos muy en cuenta. Bueno, ustedes me dirán si los estoy aburriendo mucho, cómo van. Yo mientras tanto voy a comer un salamito, Espectacular. Mientras vos comés algo, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo configurarías vos un hilito? Un sistema base de hilo. Con nylon, ¿qué medida? Y después le pones un nylon bicolor o un tip de esos que vienen de fábrica ahora. Le agregás un 5X. ¿Qué largo total? Yo te digo cómo tengo cargado yo mi reel de hilo. No es ni más ni menos que un hilo. Yo procuré buscar una buena tanza, es una Sempé, una tanza francesa, pero la tanza que quieras. Lo que para mí sí es importante es que tenga la menor cantidad de memoria. O sea, yo esa tanza la tengo, no sé, hace 3 años montada en el reel y la tanza no tiene memoria, loco. Yo saco la tanza y no tiene memoria. O sea, no tiene rulo. Esa tanza es una tanza Sempé del 0.16 y eso es mi línea madre.
Antes de llegar al Tipper Ring, que estoy usando lo que me regalaste, mono, gracias. Ahora me los vas a pedir, ¿no? No, 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 ahora no te los devuelvo. ahora, así que. Antes de llegar a ese Tipper Ring, uso sí una tanza de 2 colores. Que puedo usar una tanza de 2 colores, puedo usar no sé, un Carly Q si quiero, que es o el fuelle que le dicen ¿cómo se llaman? Los españoles. No sé, algo que a vos lo podés pintar, vienen unos marcadores que podés pintar una tanza con colores fluo, algo, digamos, que a vos te haga de llamador o de citer o de indicador. Y de ahí, del Tipper Ring, voy a armar lo que llama mi bajo de línea, que no es eso es lo que yo cambio todo el tiempo, todos cambiamos todo el tiempo, depende del lugar donde voy a pescar, o sea, depende de la profundidad a la que voy a pescar, depende de la velocidad de agua que voy a pescar, bueno, eso sería como tu líder, digamos, que en Ajá, realidad es el bajo de línea. Yo de esa Tipper Ring para abajo armo mi sistema con la o las moscas. ok, Pero después ya te digo, depende de qué lugar vaya a pescar. O sea, claro. qué características tenga y qué mosca, o sea, qué número de mosca, en función del número de mosca que voy a usar, el número de anzuelo que voy a usar, será si uso un 4X, un 5X, no sé, Sí, lo que sí, sea. eso vos, digamos, lo evaluás de acuerdo al lugar que vas y la experiencia que vos tengas. Nosotros Por estamos supuesto, arrancando. Pero si llegás hasta al coso de 2 colores, después para abajo es de acuerdo al lugar donde vos vas. por supuesto, por supuesto. Perfecto, está bien. A ver, hay cosas, insisto, lugares muy rápidos, es impresionante porque en definitiva, a mí cuando yo pesco al hilo, lo que me importa es eso, ¿eh? O sea, es del Tipper Ring para abajo. A mí lo que me Claro, importa es lo que está bajo el agua. Lo que está arriba del agua realmente me importa poco y nada. Pero bueno, Sí, sí, eh, escucho. No, no, después te pregunto. entonces, si la diferencia que hay entre un diámetro o sea, entre un 4X y un 5X en el dragado, entiéndase en el dragado, cuando yo hablo de diferencia, es abismal, muchachos. Es abismal. Hay una fórmula para sacar y vos lo ves porcentualizado, el porcentaje es altísimo. No sé, ahora no me acuerdo bien el número, fue como decirte, qué sé yo, de un 5X a un 6X de, no sé, un 23% menos el 6X de dragado que, ¿me entendés? Es O sea, mucho. no, es que es muchísimo, te llama la atención. Realmente cuando vos aplicás la formulita y lo ves en el número, es tremendo. Hay una realidad también, y eso de vuelta a lo mismo, en base a mi experiencia. Yo no creo que haya que ponerse, o sea, no creo que los ríos de acá necesiten ponerse tan fino. Uno por los pescados que tenemos y la presión de pesca que hay, y otra por el tamaño y lo combativo de los pescados. De hecho, y no me va a dejar mal, creo que está Nadir y Mati, estuvieron en la clínica que estuvo este monstruo español. Y bueno, el tipo fue, claro, en España sí, usan 0,10, 0,8 de terminales, donde atan las moscas. Pero pues tiene una presión de pesca de la reputa madre, porque son truchas en general chicas. El loco ese me contaron que lo llevaron, por ejemplo, al Pulmarí, sí, y claro, cortó las 4 primeras truchas o 5 primeras truchas y dijo, no, ¿para qué? Y se fue a un 0,16, ponele. Sí, así como decís. Porque es así, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y no tiene sentido, realmente, no sé, ustedes conocen tanto como yo, Caleufu, Coyoncura, Chimewin, o sea, no es muy difícil. Ya, yo creo, mirá, ya pescando con estas técnicas nuevas o con perdigones, por ejemplo, yo tengo una teoría. Las truchas en cualquiera de estos ríos han visto menos perdigones que Bolívar seguro, o sea, a ver, no, en serio, eso es muy importante, ustedes lo saben, eso es muy importante, la trucha va registrando. Claro. Yo lo he vivido, o sea, lo he experimentado, yo realmente no me pongo muy fino y yo cada vez que puedo voy a pescar mucho el chimewín o el malleo al río que puedo voy y me le tiro encima y lo pesco. Y no, yo no, o sea, yo uso un 5X, un 6X y vamos andando. Y está bárbaro, pues si no me parece que digamos, es ponerte mucho al corte, al pedo, digamos. Claro. Yo no he visto hasta ahora que, no sé, ponerme a pescar con 7X y medio me haga la diferencia.
en este tipo de agua. Claro. Te soy sincero. Ahora, el momento que vos pescás con el sistema este de hilo, más o menos, ¿qué distancia es normal para pescar? ¿2, 3 metros después de la caña? Mirá, Es difícil también lanzar las moscas. No tenés peso, no tenés taper. no, estamos de acuerdo. La mayoría de los tiros son todos tiros elípticos o tiros que salen anclados desde el agua. Ah, O ok. sea, esto es, mi río corre de izquierda a derecha, terminé de hacer la deriva, mis moscas quedaron abajo a la derecha, río abajo, desde el agua, pum, lanzo con un solo golpe de lance, río arriba, a 45 grados, lo que sea, es una forma, con el golpe Es el de, anclaje. La mosca es el claro, anclaje. el anclaje en el agua. La otra forma es, levanto la punta de la caña, más o menos la última mosca te queda a 2/3 de caña colgando y en forma de péndulo vuelvo a proyectar el hilo con las moscas. Ok. Lo mismo lo puedo hacer lateralizado, sin, digamos, tener la punta de la caña, lo puedo hacer lateralizado, también con anclaje en el agua. Y esa es la forma de lanzar, realmente no vas a castear, no hay, Claro. o sea, o usás algo parecido a un cast belga o un tirito elíptico, o sacás el tiro del agua y chau. Pero esto es lo que hicimos la primera vez que me armaste una línea. Es decir, yo estaba con una línea de flote, tenía todo la línea afuera, la parte de peso de la línea, más la línea que vos me armaste, que tenía 2 o 3 moscas, y en la punta me habías puesto un perdigón de plomo, me acuerdo. Y con eso tirábamos, la dejábamos variar la mosca, después tirábamos para arriba, volvíamos, y con ese simple movimiento podíamos sacar un montón de pescaditos, realmente. Ahora, mi pregunta es la siguiente, además de esto que me pareció fantástico, por lo sencillo además, ¿no es cierto? Este sistema de pesca es exclusivamente para truchas muy pequeñas, o vos podés agarrar una buena trucha de un buen tamaño con este sistema, con una, digamos, una ninfa armada en un anzuelo 12, por ejemplo. Totalmente sí. Y no hace falta un anzuelo 12. Yo tengo truchas sacadas de arriba de 2 kilos, incluso de 3 kilos y un poco más, sacadas con moscas en anzuelo 14, 16. Ahora, lo que vos decís, Juanca, por ejemplo, me armo, no sé, un sistema con el lastre que necesito para pescar el medio de un pozo, por ejemplo, en el Chimehuín o en el Caleufu. En el Caleufu, yo una vuelta estaba de campamentero ahí en el segundo campamento y a una truchita que se había enganchado en mi ninfa, le sale una marrón monstruosa a comerse la truchita que estaba en mi ninfa. Le busqué la vuelta y se la terminé poniendo a esa trucha. Te estaba hablando de una trucha muy grande, muy grande. Finalmente la terminé perdiendo, no importa, pero porque me ganó el río y yo no tenía para dónde ir a buscarla y correrla. Claro. Pero lo que te quiero decir, vos armás un sistema que te permita, no sé, buscar la profundidad, insisto, de un pozo profundo, por ejemplo, del Chimehuín o del Caleufu. Cuando me refiero al sistema correcto doy con el peso que yo necesito para que mi mosca vaya al fondo y cuelgo, por ejemplo, una Stonefly en anzuelo 12 o en anzuelo 10. Y le pongo, por ejemplo, un San Juan Worm y armo un tándem. Mirá, Sí. porque yo lo estaba pensando el otro día, porque en relación a la pregunta que vos me hiciste, Mono, la distancia de pesca, normalmente, o de hecho, por lo menos en lo mío, en lo personal, empecé a pescar a muy corta distancia, ¿sí? Básicamente a punta de caña, después proyectando un poquito de hilo, pero nada, siempre en el rango, ponele de los 10 a los 12, a los 13 metros, no mucho más que eso. Un Realmente, montón. no, y realmente tenés un control de la deriva impresionante a esas distancias. Ahora, a raíz también de lo que me enteré de este monstruo que vino de España, yo robando ideas, esto así, muchachos, no hay nada por inventar, ya todo está inventado.
Mati me dice, no, pero este loco proyecta hilo como 25 metros. Yo digo, me quemó la cabeza. Digo, hijo de puta, está pescando con perdigones a 25 metros, 20 metros. Digo, no puede ser. Bueno, y me fui al Chimehuín, ahí a la curva del Manzano. ¿Qué hice? Nada, sobrecargué mi sistema. Agarré los perdigones más pulenta que tenía, más pesados, y con incluso un tirón en la caña, empecé a proyectar eso, generando lo que se llama mucho tiempo de reposo. El tiempo de reposo es el momento en el que yo me desconecto, no tengo, o sea, pierdo el contacto con las ninfas, eso logra que mis ninfas bajen. Y bueno, y estuve pescando el centro del río Chimehuín, en una parte que es un poco ancha, si se quiere, y no vean las truchas que saqué, muchachos. O sea, se puede, tranquilamente. Y hoy, o en estos días, estaba pensando, porque eso lo hice con perdigones, puros perdigones. Pero yo decía, es un lugar fantástico, por ejemplo, para probar eso, o una pancora, o una gran stonefly, o un San Juan worm, y ahí decime si no vas a sacar pescado grande. Te aseguro que vas a sacar pescado muy bueno. Pero bueno, todo depende de cómo configuremos, digamos, nuestro sistema de acuerdo al lugar y a lo que querramos pescar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cuál es tu Discúlpame, la pregunta sobre la pregunta que hizo Juan Carlos sobre el anzuelo 12. Yo creo que no es tanto la medida del anzuelo, sino lo fundamental es el tipo que tenga, porque vos le vas a sacar o a clavar una trucha de 1 kilo para arriba con un tipper 6 o 7 y hay que ver, y te agarra una corredera, se duplica la fuerza de la trucha, hay que ver si la sacás. Esa es la habilidad o la experiencia de un pescador. Bueno. Es fundamental. Hay una relación muy importante en todo esto. Por supuesto que sí, pero corremos con la gran ventaja de que las tanzas han evolucionado muchísimo. Yo este año estuve probando unas tanzas Daiku, sí, Daiku, que me las pasó Pablito, el de Duck Master, y me pasó 0,16, 14, 12 y 10. 0,10. Bueno, yo pescando con él en el Pulmarí este año, una marrón de arriba de 2 kilos, y yo estaba usando un 0,12 estaba probando, y yo la pude varar, la trucha. Más allá de que, bueno, está en la habilidad y en la destreza también del pescador, ¿no? Saber manejar lo que se llama el ángulo de combate y demás, o sea, todo depende de qué haga yo con mi caña. Yo... Perdóname, Leo. Te hago una consulta. Ahora lo que están hablando del tema de la resistencia de los líderes y la resistencia de todo eso. No hay que perder tampoco de vista el tema de las cañas que se usa para esto, ¿no? Son cañas que te pueden aguantar un 6X, te aguantan una trucha de 2 kilos, pues absorbe toda la caña también, ¿o no? Perdón. Correcto. No, estamos totalmente de acuerdo. Ha evolucionado todo muchísimo, chicos. Yo realmente las cañas de hoy por hoy, no sé, estas cañas que andan dando vueltas de Vision, bueno, yo no o sea, las he visto andar, he probado pocas y la verdad, bueno, se está por venir algo, voy a tirar una bomba, no me piden que habla, ¿no? Pero se viene algo al mercado tremendo, calculo que a muy buen precio. El otro día la estuve probando. Y sí, no, realmente, la potencia que tienen las cañas, la sensibilidad que tienen los tips de las cañas, cómo te bancan cómo te cuidan los terminales. O sea, obviamente después está qué hacemos nosotros con esa caña. Obviamente, me tomó un pescadito de 1 kilo y yo tengo un 4X y le bajo la caña y sí, o sea, estoy sacándole la acción a la caña, me va a cortar igual. Ahora, tengo un buen pescado con un terminal muy fino y sé manejar, digamos, muy bien mi ángulo de ataque o de combate. Nada, el tip de la caña me va a cuidar el tippet, seguramente. ¿Tenés alguna opinión con respecto a usar anzuelos jig con las cabecitas slotted? Sí, los probé. Y de hecho tengo algunas moscas jig. Igual el otro día escuchando a uno de estos monstruos españoles, no el que vino acá, no David, sino el tipo decía que no los usaba porque pierde, o sea, es más difícil la tomada. Y daba una explicación y me pareció bastante lógica. De todas maneras, sacás pescado, pero no hay, no creo que haya una gran diferencia entre o por lo menos yo no la conozco, entre un jig y
un anzuelo normal, ¿no? Un anzuelo curvo normal. Sí, ni bien los conocí, salieron, o sea, los probé, los usé bastante. Hoy por hoy creo que ya casi ni me quedan, pero puede andar, puede andar. Pero lo más importante, más allá del anzuelo, es, o sea, de si llego o no, es el peso. Yo creo que en todo esto, muchachos, si se empiezan a meter, se van a obsesionar con lo mismo que creo que nos obsesionamos todos, es ver de qué manera, qué peso le damos, la búsqueda eso de que yo digo del peso ideal. Hace varios años estaba con Nadir, no sé si estaba por acá, y otro guía de acá de Neuquén, y el gordo mozo no me lo olvido más esa anécdota, en el Malleo. Y bueno, nos estaba explicando de todo esto, claramente, que la tiene muy clara. Y estábamos pescando una estructura que seguramente yo la conocía más que él, porque ahí en la zona de Don Segundo, y el flaco ¿dónde estás? Acá estoy. Ah, ahí está, nunca, es la cara, enano, ¿eh? Estoy escuchando, boludo, estoy escuchando. Bueno, pero yo no me olvido más, loco. El tema es el siguiente, la anécdota es recortita, pero o sea, ejemplifica muy bien el concepto. El tipo no paraba de sacar pescado y yo ponele sacaba cada tanto. Bueno, y este era una fiesta, era pa, pa, pa. Y en un momento me dice, a ver cómo estás pescando y le muestro mi sistema como lo tenía armado. Y me dice, literalmente, me dice, pero Tiki, estás tirando bombas al agua. Ah, claro, claro. Bueno, estás tirando bombas. Y ahí el tipo dice, escuchame, pero mirá tu entorno, mirá tu alrededor, fíjate cómo está de rápido el río, de rápido en el sentido de actividad, y por ende están rápidas las truchas. Eso quiere decir que la trucha está despegada del fondo, me dice. Y recordemos una cosa, si nos remitimos a cómo es la visión del pescado, la trucha en el único sentido que no ves para abajo. Entonces, si la trucha está despegada del fondo, está media agua y mi perdigón viene por el fondo y no lo va a ver, Claro. ¿me entendés? Entonces, ¿sabés cuáles eran las truchas que me picaban a mí? Cuando el perdigón le caía cerca y la trucha veía el descenso del perdigón, lo más probable es que esa era la trucha que a mí me tomaba, pero no que me tomaban una deriva, ¿me entendés? Una deriva es cuando yo pongo la ninfa a la altura de que yo quiero y deriva a esa altura. Eso es hacer derivar una ninfa. De la trucha tiene que ir. Exactamente. Y bueno, por eso te digo la importancia de cuando pescamos con ninfa, la importancia de encontrar un peso, si se quiere, justo, ¿no? Independientemente, muchachos, de qué sistema usemos, de si estamos pescando con ninfa de contacto o de tensión, o si estamos pescando en suspensión. No me importa, cualquiera de las dos formas es sumamente importante el peso el peso total que yo le voy a dar a mi sistema, sin duda. Es importantísimo. Perfecto. ¿Sí? Muy claro. Bueno. ¿Alguno tiene alguna preguntita más? ¿Se están aburriendo mucho? No, está buenísimo, Tiki. ¿Alguien quiere Bueno, preguntar algo? A ver, ¿quién se anima? yo como. Yo ya pregunté bastante. ¿Qué estás comiendo, Tiki? Salamín, enano. Y reposito de Bruselas y de todo. Oh, te encargo la salida. Y bueno, hay que alimentarse. No me gustaría ser calzoncillo. Bueno, chicos, ¿quedó alguna pregunta? Algo, pues estuvo muy claro, por eso no hubo pregunta, Tiki. Bueno, igual yo insisto en lo mismo. Para mí esto está orientado a quien no haya incursionado en esto, que incursione. Y el que está incursionando, que le meta para adelante, que no se termina nunca de aprender. Está buenísimo. Creo que una de las cosas más interesantes, por lo menos para mí, de esta forma de pescar es esto, es que hay montones de aspectos y de cosas para ver. Entonces, tipo, insisto, como Oliver Edward, Gary Borger, Joe Humphrey, todos estos tipos, véanlos, vean videos, hay montones de videos, está buenísimo. Vean videos, hay un video encima son 3 capítulos, es una película, pues los videos duran 1 hora y pico. Underwater World, truchas alimentándose, bueno, que te explican todo esto, o sea, cuál es el comportamiento de la trucha debajo del agua, de acuerdo a montones de parámetros,
que básicamente están relacionados, ¿no?, con la actividad de los insectos. Y se van a dar cuenta de todo lo que hay para aprender y para divertirse. Pues en definitiva, es para divertirse esto. Es un divertimento, ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, Bueno, perfecto. Tiki, la verdad, muchas gracias por todo, por la buena onda de siempre. no, por favor, gracias a ustedes por convocarme. Morina, Y chao. felicitarlos a todos ustedes por el gran trabajo que hacen y cómo difunden esta actividad que por lo menos a mí y a unos cuantos que veo acá nos apasiona un montón. Está buenísimo llevar un grupo como ustedes, la verdad que es admirable la forma en que lo hacen. Y sigan así porque está bárbaro, está buenísimo. Bueno, espero que una vez estés por Buenos Aires y que venga a comer con nosotros. Bueno, Cuando ni se hablar. pueda. El día que ande por Buenos Aires, por supuesto que voy a andar por allá. Los voy a ir a visitar. Muchas gracias, Tiki. No, chicos, gracias a ustedes, Alberto. Gracias por A todos.